¿Listo? Muy buenas tardes, estimadas maestras, maestros y asesores externos del Programa Nacional de Inglés. Quiero darles la bienvenida a esta jornada nacional virtual de formación y actualización en metodología de la enseñanza del idioma inglés que el día de hoy da inicio. Reciban todos ustedes un cordial saludo de nuestro señor subsecretario de Educación Superior, Marcos Bucio Mujica, y la directora general de Desarrollo Curricular, María Teresa Meléndez Irigoyen, así como de todo el equipo de la Coordinación Nacional y las coordinaciones locales responsables de operar este programa. Aprovecho este espacio para comentarles que esta jornada tiene un énfasis especial en acercar a los maestros, maestras y asesores externos a que puedan fortalecer y ampliar sus conocimientos en temas de metodología de la enseñanza de la lengua inglesa con el fin de facilitar y apoyar su trabajo frente a grupo en apego al programa de la asignatura de lengua extranjera inglés, atendiendo al enfoque de la práctica social del lenguaje, que es fundamental para nuestro trabajo en las escuelas públicas, y el modelo educativo que la Secretaría de Educación Pública tiene establecida. En esta jornada se van a realizar trabajos del 20 de julio al 7 de agosto y esperamos la participación estimada de 12,761 docentes y asesores externos, así como 297 autoridades educativas y coordinadores responsables, así coordinadores académicos y autoridades que a nivel federal dan seguimiento a este programa. La estimación de esta coordinación nacional al iniciar este ejercicio fue de 4,000 usuarios. Sin embargo, hemos superado por mucho la meta, dada el amplio interés que existe por la formación y actualización en temas de metodología de la enseñanza y la respuesta de las coordinaciones locales, que fue muy amplia y a la cual les agradecemos mucho todo su apoyo. Los temas que serán abordados y las conferencias que también se dictarán en este evento van a sumar un total de 60 horas de apoyo, formación y capacitación. El programa se encuentra a cargo de una plataforma que a través de Google podremos acceder y que de manera semanal estaremos revisando pues la programación de las actividades y a través de este mismo medio vamos a poder ir revisando los avances de los trabajos que aquí tenemos proyectados. Quiero comentarles que este esfuerzo ha sido un esfuerzo también muy acompañado y muy fortalecido desde otras instancias fuera del programa. Debo agradecer la participación del Consejo Británico, ¿sí? Y de otras instancias que nos han proveído de una serie de ponentes de talla internacional y también ponentes mexicanos que harán de esta experiencia no solamente un tema de acceder a una herramienta y revisar contenidos, sino de una experiencia integral en el que de manera sincrónica y asincrónica podamos revisar estos materiales y este tipo de trabajo que está proyectado para su fortalecimiento. Aproximadamente el 80% o más de este programa estará en idioma inglés, lo cual representa un gran ejercicio pues, para que ustedes se fortalezcan previamente en toda esta labor que frente al grupo realizan. Ahora bien, voy a dar paso a nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora María del Rocío Vargas Ortega, quien tiene una amplia experiencia en conocer el Programa Nacional de Inglés, ha participado en las revisiones curriculares de los últimos 2 programas, conoce perfectamente bien el enfoque, la orientación y el tema de política nacional que nos ocupa en esta asignatura. Pues para no demorar más la participación, quiero ceder el uso de la palabra a la doctora María del Rocío Vargas Ortega, a quien le agradezco mucho su colaboración y iniciamos con esto nuestra jornada virtual, primera en la historia del Programa Nacional de Inglés. Muchas gracias. Adelante, Rocío. Gracias, Sark. Buenas tardes. Bienvenidos a este evento organizado por la Coordinación Nacional de Inglés, a quien agradezco
su invitación. Para mí es un placer compartir con todos ustedes esta conferencia y espero que les sea de utilidad. Gracias por participar. Empecemos. Hoy en día, en las escuelas de educación básica, las escuelas parecen cada vez más un espacio de trabajo en el que lo importante es cumplir y tener resultados, y menos una comunidad de alumnos y profesores interesados por aprender a vivir juntos. Aprender, por ejemplo, sobre la paz, la amistad, los sueños, la alegría, la solidaridad, etc. Las aulas de hoy se han convertido en lugares en los que los alumnos de todas las edades sufren de los males más comunes de la sociedad actual: desazón, tristeza, agresión, abandono. Y la situación de los docentes no es muy diferente. La cantidad de tareas administrativas, curriculares, escolares que se exigen, realicemos, y en muchos casos sin las condiciones para lograrlo, así como el injusto desprestigio de la profesión y la profunda soledad en la que ejercemos nuestra labor, son solo algunos de los motivos que explican las razones por las que nos sentimos agobiados y cansados. ¿Pero qué nos pasó? Resulta indispensable reflexionar sobre la necesidad de reivindicar los valores y principios básicos de la educación, aquellos que son fundamentales para dignificar a las personas que están detrás del rol del alumno y del maestro, porque solo con ellas es posible recuperar la vida en las aulas. De lo que se trata, entonces, es de valorar los sueños y las emociones, las cualidades y las fortalezas, las preocupaciones y las aspiraciones personales, así como todo aquello que hace de las numerosas horas en las que permanecemos en el aula un tiempo entrañable, mágico e inolvidable. Porque así y solo así tiene sentido estudiar y trabajar en la escuela. En la actualidad, dignificar a las personas que habitan las aulas y hacer de su estancia en estas una experiencia de vida cordial, afectiva y humana, no solo es una prioridad, sino una condición indispensable para el aprendizaje y la enseñanza, sin la cual no hay método, metodología o enfoque que funcione. En consecuencia, la posibilidad de hacer de la enseñanza y el aprendizaje del inglés una realidad en la práctica educativa dependerá del compromiso y de la respuesta que los diversos actores de la comunidad escolar asumamos en el desafío de convertir las aulas en espacios en los que la interacción social, en este caso mediante el inglés, promueva la negociación, la creatividad, la colaboración y la construcción activa y colectiva de los valores y saberes necesarios para aprender a vivir juntos en el mundo actual. Por ello, esta conferencia representa la oportunidad de reflexionar en torno a un enfoque de enseñanza centrado en cómo usar el inglés para aprender a moverse en más de una lengua y una cultura, y reflexionar sobre distintas maneras de lograrlo. Empecemos por decir que el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos al dominio y competencia del inglés implica la responsabilidad de generar condiciones que ofrezcan a todos los alumnos las mismas oportunidades de aprendizaje, con el fin de asegurar que estos puedan satisfacer sus necesidades e intereses. La comunidad escolar en su conjunto debe ser consciente de la necesidad de crear ambientes de aprendizaje donde los alumnos usen el inglés con propósitos sociales. Entre otras razones, porque es mediante la interacción con otros que la comunicación en inglés tiene sentido. Por tanto, se requiere de docentes y autoridades capaces de valorar las funciones y los significados sociales y culturales involucrados en los procesos y comportamientos propios de diversas situaciones comunicativas. Preparar a los mexicanos del siglo XXI en el dominio de una lengua extranjera
significa responder a las demandas de un mundo globalizado que sin duda impacta el quehacer social de los países en distintos ámbitos. La sociedad, de acuerdo con estudios de organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE, reclama acciones que garanticen la formación de los estudiantes capaces de comprender las diversas expresiones culturales y existentes en sus propios países y en el mundo. Entre otras razones, por la relevancia que cobra el contacto entre múltiples lenguas y culturas. Los ciudadanos del mundo actual requieren desarrollar competencias para la vida, entre las que destaca particularmente la competencia en al menos una lengua extranjera. Por ello, México se dio a la tarea de impulsar el aprendizaje del inglés como lengua extranjera a través del PRONI y construir así las bases para interactuar con personas de múltiples países y culturas en distintos ámbitos de la vida social y con distintos propósitos. Ahora bien, reconocer que las culturas y las instituciones no son perennes ni impermeables al contacto es fundamental para desarrollar estrategias educativas dirigidas a todos los integrantes de la sociedad por igual. El cambio y la adaptación cultural son factores que requieren tenerse en cuenta para despertar una conciencia más amplia sobre la importancia de los saberes generados por diferentes culturas del mundo y así valorar cada una de ellas. Se trata de promover, más que una atmósfera de tolerancia, un ambiente de inclusión y respeto sobre la diversidad cultural y lingüística, sobre lo que ésta puede ofrecernos. Desde esta perspectiva, la escuela representa un ambiente privilegiado para desarrollar la identidad mediante dos acciones centrales. La primera, hacer observables o explícitas prácticas culturales propias y de otros pueblos. La segunda, reflexionar y buscar mecanismos para reconocerlas, valorarlas, conservarlas y difundirlas. Si partimos de que la identidad de un grupo puede ser reconocida como un conjunto de prácticas culturales y en consecuencia sociales que lo distinguen en mayor o menor medida de otros, entonces es necesario comprender que dichas prácticas son variadas, ocurren en distintos contextos y se desarrollan por distintos colectivos de individuos asociados de diversas maneras dentro de una comunidad. A su vez, las prácticas culturales manifiestan y expresan las formas de vida y pensamiento de los pueblos. Por lo tanto, corresponden a una versión posible de las numerosas formas en que las personas somos, hacemos y pensamos. Advertir esto es necesario para despertar una conciencia y una actitud favorables hacia nuestra propia cultura y hacia las de los demás. Por lo anterior, es que resulta indispensable promover experiencias plurales en la construcción de la identidad cultural y lingüística de los alumnos, es decir, aquellas que son diferentes a la propia cultura, porque estas experiencias son las que permiten relacionarse positivamente con varias culturas y lenguas. Pero, ¿qué implica la identidad cultural de un grupo? Implica aceptar que las sociedades siempre han estado en contacto y aunque puede suceder que una cultura influya a otra de manera profunda, el polarizarlas en términos como los otros y nosotros no tiene sentido, porque al exaltar lo propio y despreciar lo ajeno, o viceversa, se fomenta el aislamiento que provoca el desconocimiento y en algunos casos el rechazo a prácticas culturales alternativas. Entonces, ¿qué se necesita? Por un lado, comprender que preservar una cultura significa practicarla, no solo documentarla. Y por otro lado, reconocer que los contextos en los que las interacciones entre las personas solo pueden llevarse a cabo en los términos en los que en esa cultura resulta aceptable.
Por eso, la identidad cultural solo se desarrolla si, al conservar esos contextos, se logran incorporar sin trastocar elementos de otra cultura que favorezcan su mantenimiento. Por ejemplo, ser bilingüe supone la competencia en 2 lenguas, la cual implica la capacidad para utilizarlas en situaciones concretas, así como conocer los aspectos formales de ambas lenguas. Esto es, poseer una competencia comunicativa que permite comprender cuáles usos y formas son adecuados y aceptables en un intercambio dado y cuáles no. Es en estos mismos términos en los que se debe entender la competencia intercultural. Ser competente en más de una cultura y una lengua supone tanto conocerlas sin forzarlas a hacer lo que no son, como moverse en ellas. Del mismo modo que en una situación de contacto, tomar préstamos de una lengua no significa perder la propia. Los préstamos y cambios inducidos por el contacto cultural no suponen la sustitución de una cultura por otra. Cabe destacar que la escuela es un espacio propicio para desarrollar en los alumnos no solo el dominio del inglés, sino también y sobre todo la identidad cultural y la capacidad de movilizar sus saberes y experiencias culturales a contextos nacionales e internacionales. Para lograrlo, se requiere reconocer que el pluriculturalismo es la base de lo humano, porque el ser humano es, por naturaleza, un ser plural y diverso, que las personas nos comunicamos e interactuamos culturalmente, y que los grupos humanos poseemos prácticas culturales distintas y funciones diferentes con objetivos diversos. Asumir lo anterior conlleva comprender la importancia de conservar y construir el acervo cultural de nuestro país y al mismo tiempo la necesidad de desarrollar una competencia intercultural que posibilite la apertura e intercambio social con prácticas culturales de distintos países, por supuesto en inglés. Por lo anterior, es necesario que los docentes de inglés seamos lo suficientemente abiertos y flexibles para impulsar que las escuelas respeten y fomenten la diversidad cultural y lingüística que caracteriza a las sociedades actuales y que generen las condiciones para que los alumnos se enfrenten con éxito los retos que impone la realidad mundial en la que convergen múltiples culturas y lenguas. Si asumimos estos desafíos, entonces la asignatura de inglés representa la oportunidad de transformar las clases de lengua en verdaderos contextos de comunicación, en los que todos, autoridades, docentes, alumnos, padres y madres de familia, nos preparemos para entender e interactuar libremente y sin prejuicios ni discriminación con diferentes culturas. Se trata de concebir la diversidad como una fuente de enriquecimiento, comprensión y colaboración entre las culturas del mundo y de lograr que los alumnos, al término de la educación básica y a partir de su propia personalidad y un sentimiento de identidad, hayan desarrollado las actitudes, los conocimientos y las destrezas necesarios para llegar a ser más independientes a la hora de pensar y actuar, y para ser más responsables y participativos en relación con otras personas. En este sentido, uno de los objetivos de esta asignatura es lograr que los docentes provoquen en sus alumnos experiencias de aprendizaje que promuevan el desarrollo cultural y lingüístico, pues entre más hábiles sean en la comunicación, mayor será su competencia intercultural y su preparación para la escolaridad. Dado lo anterior, los programas de estudio de esta asignatura enfatizan el desarrollo de la competencia intercultural con el fin de hacer de la educación el medio para construir una sociedad más justa, democrática e incluyente. Pero bueno, ¿y qué pasa con el enfoque de enseñanza de la asignatura?
Empecemos por decir que las ideas que tenemos los profesores sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua responden a necesidades e intereses de distinta naturaleza. Por ejemplo, las exigencias del currículum, las experiencias que hemos tenido como usuarios del inglés y las experiencias que hemos tenido al ser docentes. Todo esto hace de nuestra práctica una labor que efectivamente es compleja y de la que se generan propuestas de actividades que coinciden con principios y concepciones de distintos enfoques, que incluso a veces son opuestos entre sí. Sin embargo, el que coexistan enfoques de enseñanza de la lengua en una misma práctica solo se convierte en un problema cuando se desconoce lo que se puede aprender con cada uno y cuando no se acepta que es el resultado de un momento de transición entre un enfoque y otro. Transición que representa un proceso gradual para los profesores, porque como afirma Ken Goodman, esta se realiza paso a paso, de la manera menos abrupta posible, adaptándonos nosotros mismos y adaptando a nuestros alumnos para encarar el cambio. El estilo personal de docente, el grado de flexibilidad de la escuela, la naturaleza y las tradiciones de la población escolar y de la comunidad, así como el coraje del maestro, son todos elementos de peso, haciendo que cada transición sea única. Cierro la cita de Ken Goodman. De ahí que lo importante es el uso y el peso que se le da a cada enfoque y, en consecuencia, el lugar que ocupa en la organización y la planeación de la enseñanza. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la asignatura? La asignatura Lengua extranjera inglés adopta un enfoque que, además de ser intercultural, es de acción y está centrado en prácticas sociales del lenguaje, orientadas al proceso, por ejemplo, en este caso, la elaboración de un producto, y a la integración del aprendizaje, es decir, no a contenidos o temas aislados y descontextualidades. Un enfoque de acción porque promueve el principio de aprender haciendo. Por ejemplo, escuchar escuchando, hablar hablando, etc. Un enfoque centrado en prácticas del lenguaje porque impulsa intercambios comunicativos orales y escritos en diversos contextos y con distintos propósitos. De esta forma, los estudiantes tienen muchas oportunidades para participar en diversos intercambios comunicativos. Dichos intercambios demandan el uso adecuado de conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias, así como la reflexión de distintos aspectos sobre la lengua, el lenguaje y la cultura. Por ello, es necesario reconocer que no es suficiente centrar la enseñanza del inglés en el conocimiento formal y normativo del sistema de la lengua, por ejemplo, en el vocabulario, la gramática o la ortografía. Porque este enfoque, conocido en los años 60 como enseñanza tradicional, parte del supuesto de que hablar, escuchar, leer y escribir son básicamente actividades mecánicas, lo que genera prácticas tales como la repetición, la memorización o la copia. Desde esta perspectiva, por ejemplo, en el trabajo de escritura, suele suceder que en los grados iniciales se le da mucha importancia al trazado de líneas, y lo que provoca que se destine mucho tiempo a ejercicios de caligrafía. O en los grados intermedios, la mayoría del tiempo se dedica al reconocimiento de palabras en listas de vocabulario o al análisis gramatical. El problema radica en que, en ambos casos, la escritura es tratada como una técnica y no como lo que realmente es: una representación del lenguaje plena de significado para quienes necesitan comprender lo producido por otros y, a su vez, expresar opiniones, intereses, gustos, temores, etc. En este sentido, es que resulta imposible entender la interacción comunicativa a partir solo de palabras y oraciones aisladas. Por otro lado, tampoco es suficiente concebir a la lengua en sí misma, es decir, como un sistema abstracto que se estructura en diferentes niveles,
o como una capacidad innata que permite adquirir una lengua mediante la apropiación de las reglas que hacen posible construir frases gramaticalmente correctas. Estas maneras de concebir y por tanto de enseñar la lengua resultan insuficientes. Porque si bien permiten comprender y ver de qué está compuesta la lengua, no explican el habla humana y la actuación comunicativa de las personas. O sea, aquello que todos hacemos con las palabras con diversas intenciones en los diversos contextos o situaciones de comunicación. En las asignaturas de lengua, ya sea materna, segunda o extranjera, en educación básica, es ineludible comprender que el objetivo primordial es el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno implicada en el uso del lenguaje, es decir, el aprendizaje de un saber hacer con las palabras. No se trata solo del conocimiento de los elementos de su estructura interna, porque como dijo en 1912 el lingüista Rodolfo Lenz, si conocer a fondo la gramática fuera condición indispensable para ser artistas del lenguaje, entonces el poeta, el escritor y el orador, ¿por qué no son los mejores gramáticos a la vez de ser los más grandes escritores? Por las razones anteriores, esta asignatura define al lenguaje como una actividad comunicativa, que también es cognitiva y reflexiva, mediante la cual expresamos e intercambiamos y defendemos nuestras ideas, establecemos y mantenemos relaciones interpersonales, accedemos a la información, participamos en la construcción del conocimiento, etcétera, etcétera. El lenguaje, además, presenta una variedad de formas que dependen de la finalidad de la comunicación de los interlocutores, el tipo de texto y el tipo de interacción, el medio en que se concreta dicha interacción. La composición de un mensaje, por ejemplo, además de la escritura de frases y enunciados, involucra la selección del repertorio de palabras y expresiones acordes con las intenciones del autor, las circunstancias del destinatario y los patrones de organización de los textos. De manera semejante, una conversación requiere de entonación, intensidad, ritmo, velocidad y pausas para modular el significado de los enunciados, en función de un contexto, un propósito, un destinatario y un tema, los cuales están involucrados en el intercambio comunicativo. Por ello, el enfoque adoptado de la asignatura considera tanto el aprendizaje lingüístico como el cultural, puesto que una de sus funciones es la socialización, cuya finalidad es que los alumnos interactúen, progresen y reconstruyan el mundo social en el que viven. El centro de atención de la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de inglés, por lo tanto, es, sí, la interacción comunicativa y la forma en cómo ésta se establece. Por eso, el inglés se aborda no como un objeto de estudio abstracto, ni como un conjunto de actos de habla para aprender, sino como un instrumento de socialización que permite desarrollar de manera articulada las más variadas tareas en los distintos ámbitos sociales en los que el usuario de la lengua se ve inmerso. De esta manera, la capacidad de reflexión sobre la lengua se desprende de los usos sociales del lenguaje con el fin de analizar, desarrollar y mejorar en los alumnos el dominio y competencia del inglés. El enfoque está centrado en la interacción porque se basa tanto en los mecanismos auténticos del uso del lenguaje que se manifiestan en la interacción contextualizada, como en el proceso constructivo del aprendizaje. Por tanto, tiene la finalidad de que los alumnos se relacionen, progresen y reconstruyan el mundo social en el que viven mediante su participación efectiva en prácticas sociales del lenguaje de las sociedades del siglo XXI. En resumen,
De lo que se trata es de aprender inglés usando el inglés en interacciones comunicativas reales o próximas a la realidad, en las que los alumnos participen como usuarios de esta lengua y se interesen por aprender cómo se lleva a cabo la comunicación al interactuar con otros. Se asume que las prácticas del lenguaje no son acciones sin mayor implicación, sino todo lo contrario. En la medida en que responden a los intereses de los estudiantes y a sus necesidades de socialización, son el motor que activa conocimientos, habilidades, estrategias y actitudes. Las prácticas sociales del lenguaje implican interacción comunicativa y con ello incorporan las necesidades e intereses de todos los estudiantes en situaciones didácticas que promueven, por ejemplo, el logro de aprendizajes, la capacidad para seguir aprendiendo, la autonomía, la búsqueda y selección de información, la integración del conocimiento, las actitudes y conductas que favorecen la colaboración, etc. Una de las situaciones didácticas propuestas en el programa es el proceso de elaboración de un producto de lenguaje. Las prácticas sociales hacen posible la interrelación entre la naturaleza emocional y social de los procesos cognitivos, mente y razón, y la naturaleza cognitiva de las emociones, o sea, sentimientos y valores. Porque el esfuerzo cognitivo y ético que supone articular coherentemente las valoraciones generales del comportamiento particular tiene hoy un contenido específico: generar los niveles de apego a la justicia que permitan cumplir con el objetivo de aprender a vivir juntos. En consecuencia, se propone como metodología el desarrollo de los pasos para elaborar un producto de lenguaje, porque ello demanda la participación de los estudiantes en prácticas de lenguaje que promueven, entre otras cosas, las que aparecen en la diapositiva: el uso del inglés, la resolución de problemas, etc. En este sentido, el desarrollo del trabajo en el aula requiere concebir al estudiante como un agente social y activo en la construcción del aprendizaje, que pueda, a partir de sus propios conocimientos y experiencias, participar como usuario y aprendiz del lenguaje en tareas o actividades de comunicación reales o cercanas a su realidad, tales como los pasos para la elaboración de un producto. Otra de estas experiencias es desarrollar ideas e interrogantes propias sobre habilidades básicas, ser conscientes de las habilidades, conocimientos, actitudes, enfrentar situaciones de comunicación nuevas y desconocidas que permitan resolver problemas, hacer tareas o actividades con la lengua extranjera, hacer de esta un trabajo cooperativo, etc. Concebir la enseñanza como un proceso capaz de provocar el uso y la reflexión del lenguaje a través de situaciones concretas de comunicación que desafíen al estudiante, implica por parte del profesor una serie de acciones, tales como definir junto con sus estudiantes los productos del lenguaje, que ello conlleva lo que aparece en la diapositiva, y comprender la esencia de las prácticas del inglés, prácticas sociales del inglés, y los saberes que la constituyen, de modo que pueda adoptar estrategias didácticas acordes con la naturaleza y con un enfoque de acción. Por último, algunas de las características que conlleva esta comprensión por parte del profesor tienen que ver con modelar, promover actitudes de reflexión y análisis, planear tareas, decidir un producto, etc. Muchas gracias a todos y por el momento
hemos finalizado esta primera conferencia. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas, si les parece bien. Mil disculpas, perdón, tenía un problema técnico. Te agradezco mucho, maestra Rocío, doctora, que te hayas dado el tiempo de platicar con nosotros, con todos los asesores, poco más de 5,500 que ahora están conectados, y pasaremos a realizarte una serie de preguntas que se han recabado en el chat. Le pido por favor a Juan Carlos Roca que nos comente de estas preguntas. Bienvenido, Juan Carlos. Juan Carlos Roca es nuestro subdirector académico en el Programa Nacional de Inglés. Adelante, Juan Carlos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, doctora, la primera pregunta que tengo o que la audiencia tiene es, ¿cómo se trata la gramática en el programa? La gramática se deriva de la participación del tipo de problemas que hay que solucionar al interactuar con otros. Es decir, no es que se quite la gramática, pero no está en el centro de la enseñanza. El centro de la enseñanza es la interacción comunicativa y esa interacción va a tener ciertos problemas si hay ciertos errores de gramática. Entonces, es ahí cuando se presenta la oportunidad ideal para trabajarla. No sé si hay otra pregunta. Sí, doctora. Tengo otra que dice, doctora Vargas, ¿cómo podemos concentrarnos en la práctica social antes que en la gramática? Bueno, primero hay que reconocer que el objetivo de la enseñanza de una lengua extranjera no es el conocimiento de la lengua, sino cómo usarla para comunicarse. Es decir, la atención está puesta en interactuar de forma oral o de forma escrita, desarrollar la competencia comunicativa. Evidentemente, no se puede hablar si no se usa una estructura gramatical correcta, pero no es suficiente saber gramática para poder interactuar con otros, sobre todo si son de culturas distintas a la propia. También hay que saber qué quiero decir y cómo lo quiero decir, cuándo, qué pautas culturales me permiten que eso que diga sea aceptado o rechazado. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, doctora. Nos dicen, hablando de la cultura, ¿cuál cree que es el mejor argumento en contra de la famosa pregunta? ¿Y por qué enseñan inglés y no una lengua indígena? ¿Me puedes repetir la primera parte? Creo que no la entendí bien. Claro, nos dicen, hablando de la cultura, ¿cuál cree que es el mejor argumento en contra de la famosa pregunta y por qué enseñan inglés y no una lengua indígena? Bueno, no se trata de poner en competencia si lengua extranjera, si lengua indígena, etcétera. Aquí de lo que se trata es de hacer un espacio en la que todas las lenguas y en consecuencia las culturas convivan en armonía. Ser bilingüe o ser multilingüe es una ventaja, no una desventaja. Y cuando decimos que es ser bilingüe o multilingüe, no nos detenemos solo en lenguas extranjeras, sino en todas las lenguas que sea posible que nosotros aprendamos, porque en esa medida vamos a poder relacionarnos con múltiples culturas. Ser una lengua indígena o no ser una lengua indígena no debe ser un conflicto si logramos que en las aulas todas las lenguas estén enriqueciéndose mutuamente. Aprender más de una lengua nos abre más de una manera de ver el mundo a través de la cultura de esa lengua. Ajá.
Gracias, doctora. Tengo otra pregunta. Nos comentan cómo puede aplicarse el enfoque en educación multigrado. Bueno, mañana vamos a hablar sobre la estructura del programa en particular, pero una de las ventajas de esta asignatura es que no está organizada por grados, está organizada por ciclos. Entonces, de hecho, es multigrado en el sentido de que cada ciclo tiene más de un grado. Si nosotros nos centramos en el nivel de dominio y competencia que se requiere para cada ciclo, entonces podemos trabajar simultáneamente con distintos niveles de dominio y competencia. Pero mañana profundizaremos en ese tema. Perfecto, muchas gracias. También otra pregunta, nos dicen, me gustaría que me diera un ejemplo de cómo promover actitudes de reflexión y análisis del idioma en niños. Bueno, niños implica desde preescolar hasta sexto grado y bueno, pero ¿cómo le podemos hacer? Estamos muy acostumbrados a trabajar la lengua en el contexto escolar y hemos durante muchos años hablado de la necesidad de salirse de la escuela para trabajar la comunicación, de metafóricamente tirar los muros de la escuela y dejar entrar a la vida social. Bueno, de entrada tenemos que cambiar nuestro chip y saber que la lengua, el lenguaje, y en este caso inglés, es una actividad social. Nosotros la usamos para interrelacionarnos con los demás y hacer cosas con las palabras. Eso lo hacemos independientemente de la escuela, lo hacemos desde que nacemos. Entonces, no es tan difícil imaginar cómo llevar la vida social a las aulas y lograr que los alumnos puedan hacer intercambios y al hacerlos lo hagan de manera efectiva y correcta. Es decir, lingüísticamente correcta, porque si no es lingüísticamente correcta, no va a haber comunicación. Entonces, no se trata de quitar los aspectos formales del lenguaje. Se trata de reflexionar sobre ellos para poder comunicarnos con otros, para usarlo para dar instrucciones o seguir instrucciones, hacer preguntas, buscar información, realizar un itinerario, es decir, tareas propias de la vida social, que es lo importante en una lengua extranjera cuando pensamos que esta nos permite estar en contacto con múltiples culturas. Muchas gracias, doctora. Tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, tengo una que dice, me gustaría que me diera un ejemplo de cómo promover actitudes de reflexión, pero no solo en niños, también en mis alumnos de secundaria. Y tengo otra que nos dice, ¿qué actividades, además de esto, puedo hacer o son las más recomendables para aprender inglés en la escuela? Ajá. Bueno, hablemos un poquito de la metodología del trabajo por productos de lenguaje. Los productos de lenguaje, a fin de cuentas, son textos, es un pretexto para trabajar un texto en un contexto específico. Entonces, saludar y despedirse es una práctica social que implica tomar en cuenta qué repertorio, qué palabras voy a utilizar en ese saludo, porque nosotros podemos saludar de muchas maneras. Hola, ¿qué húbole? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Etcétera. Tenemos que conocer, lingüísticamente hablando, cuáles son esas palabras de saludo. No es posible saludar sin esas palabras. Pero, ¿cuál es la palabra aceptable en una situación? Implica ver no solo la parte lingüística, sino también la social. No le voy a decir a una autoridad, por ejemplo, el director de la escuela, ¿qué húbole? ¿Cómo estás? No es lo correcto. Aunque lingüísticamente está bien dicho ¿qué húbole? Que habrá que discutir cómo se escribe, no es adecuado porque no permite en una relación director-autoridad, no autoridad,
hacer ese tipo de saludos. Se requiere de un registro más formal. Ese es un ejemplo concreto. Ahora, para poder, pongamos como un ejemplo del producto del lenguaje de saludos y de despedidas, podemos hacer unos carteles donde pongamos las frases de acuerdo a la situación social. Entonces ponemos hola en una manita para saludar a los que son amigos y ponemos buenos días en otra manita para saludar a lo que son las autoridades. Ese es un ejemplo concreto en primaria. Pero en secundaria pasa lo mismo. ¿Qué tipo de saludo implica? ¿Cómo saludo a una persona que vive en Japón y que es responsable de una conversación epistolar conmigo, ¿no? Conmigo alumno? ¿Cómo lo saludo? No es suficiente con conocer el repertorio. Necesito conocer ciertas pautas culturales para decirle a esta persona con la que me conecté por chat, que es de Japón, hola, o ¿cómo estás? O buenos días. Rápidamente, porque no hay mucho tiempo, son los ejemplos que se me ocurren en este momento. Pero el programa tiene muchos ejemplos. En cada práctica tiene orientaciones didácticas donde aparecen los ejemplos de cómo ir trabajando la parte formal e informal en una situación social, una situación que implique comunicación. Ahí están todos los ejemplos. Muchas gracias, doctora. Le voy a compartir la última pregunta. Tenemos muchas más, pero se está agotando nuestro tiempo. Esta pregunta la hicieron aproximadamente 3-4 veces y dice, ¿cómo desarrollar prácticas sociales del lenguaje cuando los alumnos no tienen conocimientos previos o si ellos tienen diferencias en su nivel de idioma? Bueno, no me voy a extender mucho, tenemos poco tiempo para responder esa pregunta que es bastante compleja, pero voy a dar un ejemplo. Nosotros aprendemos a interactuar y a comunicarnos con todo el mundo antes de entrar a la escuela. De hecho, un bebé, antes de hablar, ya sabe y participar en prácticas sociales del lenguaje. Es impresionante cuando un bebé, están los papás, su bebé y una serie de invitados, un bebé que no sabe, no conoce todavía palabras, que empieza a tararear, y entonces los invitados le preguntan, ¿qué dijo? Es decir, asumen que sí dijo algo. Y los papás responden, pues dijo que fue ayer, cuando fuimos al parque, estuvo muy emocionada, porque... Y entonces los invitados dicen, ¿todo eso dijo la bebé? Sí. Es decir, los bebés, los niños, todos nosotros, antes de hablar, ya sabemos cómo comunicarnos socialmente. Conocemos muy bien cuando es una situación en donde la otra persona está enojada o está contenta o está triste y comunicamos, a pesar de no tener palabras, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos. Entonces, trabajar con los alumnos las prácticas sociales del lenguaje implica reconocer cómo soy yo maestro, cómo me muevo en la vida social, en los distintos ámbitos de mi vida, cómo me muevo y cómo participo en las prácticas que todos los días y en todo momento participo. Pues muchas gracias, querida doctora. No es menos comentarle a la audiencia que tenemos el día de hoy que la pertinencia y la importancia de que la doctora esté con nosotros es porque en su experiencia cuenta con ser maestra de educación primaria. ¿Sí? Ella tiene la licenciatura en Psicología Educativa en la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó sus estudios de maestría en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa y doctora en la Universidad Pedagógica, doctora en Pedagogía por parte de la Universidad Autónoma de México. Comenté al inicio de su presentación que ella cuenta con una amplia experiencia y conocimiento del programa curricular.
Yo les invito a los poco más de 6,143 profesores, asesores que nos acompañaron, a que continúen aprovechando esta herramienta, que visiten la programación que está en Classroom y que pues, estemos trabajando en esta formación, en esta capacitación, que con mucho gusto se prepara y se impulsa de la Coordinación Nacional. Maestra Rocío, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Regresamos más tarde a otras actividades. Tenemos prevista que en 3:30 estarán indicadas las ligas para el cierre de actividades del día de hoy y ya pueden consultar en el caso de la programación día a día para toda esta semana en el Classroom de Google. Gracias, muy buenas tardes.